Empezamos esta meditación como empezamos toda actividad cristiana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que esto sea para la mayor gloria del Señor. Hasta ahora hemos meditado en las parábolas que usa Jesús para enseñarnos de la misericordia de Dios y a motivarnos a que también nosotros seamos misericordiosos, de la misma manera que Dios actúa con misericordia con todos nosotros. A veces tenemos que enseñar cómo actúa la maldad para resaltar la bondad. Esta parábola que Jesús usa nos debe de llenar de profundo respeto y meditar qué es lo que puede pasar si nosotros no actuamos con misericordia. Por eso el Señor nos quiere hablar de el rico malo y Lázaro, el pobre. El error de muchas personas es creer que si son exaltados por el mundo, también serán exaltados por Dios. Pero esta enseñanza nos recalca que Dios, en realidad, mira el corazón del hombre y no solamente las apariencias. Esta parábola ha sido usada en no pocas ocasiones para maldecir a todos los ricos. Pero Dios no condena a los ricos simplemente por ser ricos. En realidad lo que Jesús nos enseña es que no podemos amar a Dios y al dinero. Es decir, si tienes riquezas, no puedes estar en un lugar prioritario con respecto al Señor. Leamos la parábola y luego haremos unos comentarios que nos ayudarán a la meditación. Esto lo podemos encontrar en Lucas, como están todas las otras parábolas de la misericordia que hemos estado comentando. Lucas 19, en Lucas 16, del 19 al 31. Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre, llamado Lázaro, que echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tú recibiste bienes durante la vida y Lázaro, al contrario, males. Ahora pues, él es consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de ahí pueden pasar donde nosotros. Replicó: con todo te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les avise y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Díjole Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él dijo: no, Padre Abraham, sino que si uno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Le contestó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Palabra de Dios. Entramos ahora en la meditación. Esta parábola empieza de una manera similar a la parábola del buen samaritano. Sin embargo, como hemos leído, hay una gran diferencia en la respuesta del buen samaritano ante un hombre que está pasando gran necesidad y la respuesta o la actitud del hombre rico. Jesús comienza la parábola de una forma similar. Muestra 2 escenas. En cada una de las parábolas, el primero, el hombre que fue atacado por los ladrones, y la respuesta del samaritano.
Y en esta parábola vemos a Lázaro sufriendo en esta vida y luego la escena donde está Lázaro con Abraham en la siguiente vida. En la primera escena se nota el contraste del hombre que viste ropas dignas de un rey, que celebra espléndida fiesta todos los días, que se harta hasta saciarse, y el pobre Lázaro pasando hambre. El hombre rico viste ropas lujosas, muy caras, que solamente los reyes y los nobles podían pagar. Y por el otro lado, Lázaro, con harapos, mendigando. Estos detalles que Jesús menciona nos hacen ver que este hombre es un personaje importante. Sin embargo, su nombre no es mencionado. El pobre mendigo cubierto de llagas y harapos es el único nombre que menciona Jesús en todas sus parábolas. Su nombre, Lázaro, significa Dios es mi ayuda. Este Lázaro de la parábola no tiene nada que ver con Lázaro, el hermano de María y Marta, a quien Jesús resucitó, y que valga la aclaración, pero sigamos. El relato describe a Lázaro mendigando en la entrada de la casa del rico, rodeado de perros, y cuando muere es llevado por los ángeles al lado de Abraham. Este pobre hombre, Lázaro, es ahora recordado por la eternidad. Todavía estamos hablando de él. Y el rico es olvidado en el anonimato. Nadie sabe su nombre. Jesús nos enseña brevemente la diferencia en el tipo de vida que llevaban estos dos personajes en la tierra. Sin embargo, se extiende mucho más con lo que pasa con ellos en la vida futura. De cierta manera, Jesús nos deja entrever qué es lo que pasa en la vida futura, que es infinita y mucho más importante que la vida terrenal. Esta parábola nos deja ver cómo cambia la fortuna de estos dos personajes y cómo pueden cambiar la fortuna para nosotros también. Por un lado, el hombre rico tenía comida hasta saciarse y ni siquiera dejaba que Lázaro comiese las sobras de la mesa. En la vida futura, Lázaro es confortado por Abraham y el hombre rico no tiene ni siquiera una gota de agua para mojarse los labios. La buena fortuna que el hombre gozó en esta tierra y que le fueron negadas a Lázaro ha sido revertido. Ahora Lázaro está al lado de Abraham, en su regazo, en su seno, consolado. Y el hombre rico en un lugar de tormentos. De la misma manera que en las otras parábolas de misericordia se resuelven de una manera positiva, en esta parábola hay un gran cambio, ya que no se ejerce la misericordia. Y esto nos lleva a un resultado permanente, ya que hay dos grandes obstáculos que Jesús menciona. El primero es que en la casa del rico había un gran portón que impedía que Lázaro pudiera ser ayudado, principalmente por la actitud, ese portón, la actitud del hombre rico, que no ponía atención a las necesidades de Lázaro. Y el segundo obstáculo es que hay un gran abismo que divide el cielo y el lugar de los tormentos, donde vemos respectivamente a Lázaro en el cielo y al rico debajo sufriendo. Si nos fijamos, las necesidades de Lázaro no fueron suplidas en esta vida y las necesidades del rico no fueron suplidas en la vida futura. El hombre rico no satisfizo el hombre de Lázaro y en la vida eterna Lázaro no puede satisfacer las necesidades del rico. No puede levantar ni siquiera un dedo para calmar la sed del rico y no puede ser enviado de vuelta al mundo para avisar a sus familiares. Y todavía más, Lázaro no puede ser enviado de vuelta al mundo para dar testimonio de lo que pasa en la otra vida, ya que ni siquiera si un hombre vuelve a la vida pudiera convertir a los hermanos del hombre rico. Si nos fijamos hasta ahora que hemos comentado en las parábolas de la misericordia, cada vez que se ha rogado por misericordia, por clemencia, indulgencia, se ha concedido a aquellos que la han solicitado. Recordemos la indulgencia concedida
a los acreedores. Debían una gran cantidad de dinero, una fortuna, y sin embargo, se les concede misericordia. Con el hijo pródigo, la parábola nos enseña hasta dónde puede llegar Dios concediendo misericordia a aquellos que se la piden. Y en las próximas parábolas que vamos a comentar en el futuro, la viuda rogando que se le haga justicia, el cobrador de impuestos en el templo, también a ellos se les concede misericordia. Dios tiene piedad de ellos, les concede el perdón y es indulgente con ellos. ¿Por qué no entonces con el hombre rico? Es que el hombre rico se encuentra en una situación que ya es irreversible. No se puede cambiar. Hay un gran abismo que divide unos y otros. La pregunta que nos podemos hacer entonces es, si Dios tiene misericordia infinita, si es todopoderoso, si es todo bondad, ¿cómo es que no puede conceder misericordia al hombre rico? La clave está en que cuando el hombre rico se encuentra en Hades, en el infierno, básicamente está en el infierno, se da cuenta que Lázaro está al lado de Abraham, lo reconoce y lo nombra, no solamente una vez, sino que 2 veces. Lo identifica por su nombre. Al llamarlo por su nombre, el hombre rico se está condenando a sí mismo. ¿Por qué? Porque él sabía en vida quién era Lázaro y qué era lo que hacía Lázaro en la tierra y sabía lo que sufría. Sin embargo, lo ignoró. Recordemos lo que pasó con el buen samaritano. El buen samaritano, cuando vio al hombre moribundo, lo vio, sintió compasión de él. ¿Y qué hizo? Actuó con misericordia. Cuando el padre ve al hijo pródigo, su hijo que regresa a casa, lo vio desde lejos, se compadeció de él y corrió y actuó con misericordia. Lo recibió en su casa. Ahora, notemos que lo mismo pasa con el hombre rico. Levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Pero ahora en la eternidad, el hombre rico es obligado a ver eternamente a aquel que despreció y no le puso atención en la vida terrenal. Actuar con compasión con el hombre rico no es posible en este punto. Es irremediable. Él pudo actuar con compasión y misericordia cuando pasaba por el lado de Lázaro al entrar y salir de su casa. Lázaro se sentaba en el portón de su casa. Él lo veía al entrar y al salir. Pudo haber mitigado el dolor de su llaga o el hambre que sufría, pero escogió no hacerlo. Ahora, en la eternidad, ya no es posible ejercer misericordia con él, ya que no hace sentido, puesto que hay un abismo entre ellos y no se pueden hacer cambios ya. La misericordia de Dios disminuye con aquellos que no actúan con misericordia con su prójimo. Cuando no actuamos con misericordia, Dios tampoco puede ser misericordioso con nosotros. Notemos que Dios no es mencionado ni una sola vez en esta parábola, pero es representado por Abraham. Esta parábola, enseñándonos lo que puede pasar cuando no actuamos con misericordia, lo opuesto a ello es verdad. Nos motiva a poner atención a la recomendación de Abraham, que le pongamos atención a la ley y los profetas. Es decir, pongamos atención a la palabra de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando alguien no cree, ni siquiera si un muerto vuelve a la vida y nos cuenta del mundo futuro, sería suficiente para mover el corazón de aquellos que no creen. Sin embargo, la manera en que tratamos a los pobres en esta vida nos lleva, ya sea a la salvación o a la condenación. Si ignoramos a los pobres en esta vida, Jesús nos dice que vamos a tener que prestar atención por toda la eternidad a aquellos que despreciamos en la vida futura. En esta parábola Jesús nos habla de la eternidad, de nuestro futuro por medio de lo que estamos haciendo hoy. Nos reta a pensar y a revisar nuestra conducta contemporánea.
Estas parábolas del rico y el pobre Lázaro nos deben de hacer pensar en qué estamos haciendo hoy con nuestra vida. Esta parábola va mano a mano con la parábola del juicio final, la cual leemos en Mateo 25. La parábola comienza con el Hijo del Hombre bendiciendo y dando la bienvenida a todos que ni siquiera lo conocían, pero que le han dado de comer al hambriento y de beber al sediento, que le han dado la bienvenida al extranjero, que han vestido al desnudo o han visitado a los enfermos o a los presos. La segunda parte de la parábola, el Hijo del Hombre es implacable con aquellos que no hicieron obras de caridad, ya sean obras de caridad espirituales o corporales. El Señor usa este criterio para separar a las ovejas de los cabritos. Y esto nos aplica a todos nosotros. El Señor dice, les aseguro que cuando dejaste de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaste de hacerlo. E irán a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Si comparamos esta parábola con el rico y el Lázaro, nos fijamos que Lázaro tenía hambre, pero el rico ni siquiera le daba las sobras de la mesa. Estaba enfermo, en realidad lleno de llagas, pero el rico no se interesó por su salud. No lo visitó. Estaba medio desnudo, pero el rico, vistiendo las ropas más lujosas, no ayudó a vestir a Lázaro. No tenía hogar. Lázaro, peregrino, y no se le ofreció hospedaje. La oportunidad de ejercer obras de caridad corporales estaban ahí a simple vista, pero el rico las ignoró. Por eso, ahora en la eternidad, tendrá que reconocer a Lázaro, quien goza de la compañía de Abraham eternamente. El apóstol Santiago nos dice en su carta, en el capítulo 14, en el capítulo 4, aquel pues que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Por otro lado, esta parábola no está diseñada para enseñar que los ricos son malos y los pobres, por ser pobres, son benditos de Dios. En la parábola no se nos dan detalles de qué fue lo que hizo Lázaro para merecer la vida eterna. La parábola más bien está diseñada para enseñarnos lo importante que es para nosotros de ejercer misericordia y hacer obras, ya sea espirituales o corporales de misericordia. Esta parábola nos recalca que la misericordia fluye del corazón humano y que solamente la palabra de Dios es capaz de suplirla y que debemos de estar cerca de esta palabra para evitar que la misericordia se marchite en nuestros corazones. No es un milagro lo que nos hace que nos convirtamos. No es que resucite un muerto lo que nos va a convertir al Señor, sino conocer y aceptar a Moisés y los profetas. Es decir, la palabra de Dios, Jesús nuestro Señor. No es solamente oír y conocer las Escrituras, sino creerla y vivirla día a día. Cuando la acogemos en nuestro corazón, como los discípulos de Emaús, experimentaremos el corazón ardiendo con la gracia de Dios, lo que genera misericordia en nuestros corazones. Acerquémonos entonces al trono de la gracia, a Jesús, la palabra de Dios, y roguémosle que abra nuestros corazones y nos infunda con su amor para que nos relacionemos misericordiosamente con todos los que nos rodean. Amén. Para meditar, oremos para que el Señor nos ayude a cambiar nuestra actitud a una que actúa en todo momento con misericordia, teniendo compasión por los demás y tratar, cuanto sea posible, de no pecar de omisión en nuestra vida diaria. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima. Amén.